El sábado a todos, bienvenidos. Vamos en esta mañana a meditar un poco en la palabra de Dios. Eh, Quería contarles un poquito una historia acerca de una mujer que hace poco falleció, el 25 de junio de este año, del año 2022. Una mujer llamada Elena Martila. Ella fue una pintora rusa que eh, fue una sobreviviente de, de algo que se le llama el sitio de Leningrado, que fue una operación militar realizada por el ejército nazi precisamente en esta ciudad, ¿no? En la ciudad de Leningrado, que hoy es la actual San Petersburgo. Esta operación, bueno, se trataba obviamente de controlar esta ciudad importante de Rusia en la Segunda Guerra Mundial. Eh, Seguramente la segunda ciudad más importante después de la capital de Moscú. Pero como encontraron por ahí algo de resistencia, los alemanes planearon em, eh, sitiar esta ciudad y básicamente dejar que toda la población muriera de hambre, ¿no? Como se acostumbraba en las conquistas antiguas, ¿no? Incluso la Biblia relata algo de eso, ¿no? De cuando, por ejemplo, Jerusalén fue sitiada por algunos ejércitos en distintas ocasiones, ¿no? Entonces, esta mujer, Elena, fue una sobreviviente de ese sitio que algunos consideran que fue el peor de la historia, ¿no? De las guerras. Este sitio, este bloqueo de esta ciudad duró casi 900 días, que fueron como dos años y 4 meses por ahí. Entonces imagínense una ciudad donde esta ciudad está incomunicada durante 2 años, casi 2 años y medio, ¿no? 2 años, 4 meses, donde básicamente no hay alimentos, ¿sí? Eh, y, y esta ciudad más o menos se tenía en esos años alrededor de 2,5 millones de habitantes, ¿sí? Pues en este sitio, en esta operación militar, murieron aproximadamente 1,200,000 habitantes, ¿no? O por ahí, más o menos, un poquito como la mitad, ¿no? De los habitantes de la ciudad, ¿no? Más para que se den una idea de la dimensión, ¿no? De la catástrofe. Imagínense que la mitad de Durango se muere, imagínense, ¿no? ¿Se muere de qué? De hambre, principalmente. De hambre. eh, en esta ciudad se tenía la ración de las pocas provisiones que quedaron ahí de 125 gramos de pan al día. Ya no sé cuántos de nosotros podríamos sobrevivir tanto tiempo con esta ración, ¿verdad? Aquí está Dani, ¿verdad? Que se puede imaginar, o sea, los nutrientes que necesita un cuerpo. Entonces, 125 gramos de pan al día. O sea, era lo único que tenían los habitantes, ¿no? De esta ciudad. Sin contar, por ejemplo, que ellos pasaron 3 inviernos en esta ciudad sitiada, donde se escaseó, se acabó la leña, por ejemplo, que se usaba para calentarse.
en inviernos que llegaban hasta menos 45 grados, menos 45 grados, a veces aquí baja un poquito en el bajo cero y ya nos andamos congelando, ¿no? Entonces imagínense menos 45 grados, sin gas, se acabaron las reservas de energía eléctrica también, no había luz, no había gas, no había leña, el agua obviamente también se acabó. Y ellos empezaron a beber de un río que hay en esta ciudad. Y todo esto, además de la desnutrición, empezó a ocasionar también muertes por enfermedades, por pestes, que también generaban por la suciedad que había, ¿no? Por la cantidad de muertos y de cuerpos ahí descomponiéndose en las calles. Eh, a tal grado que en esta ciudad pues se empezó a recurrir al canibalismo, ¿sí? Las personas se comían, de repente bueno, primero se empezaron a comer, por ejemplo, a los animalitos, y a los perros, a los gatos, a las aves, todo lo que se podían encontrar, hasta llegar al punto de comerse, por ejemplo, a niños, a personas, a cadáveres, ¿no? Imagínense a la desesperación. Entonces, bueno, sin contar, por ejemplo, ahí también los bombardeos, se tiene registro de que cada día sin falta, a la misma hora, se bombardeaba la ciudad al menos 5 veces al día, así como relojito, ¿no? Eh, entonces, esta situación provocó una deshumanización, ¿no? de los habitantes de esta ciudad, les digo, hasta llegar al punto por ejemplo, desaparecer personas, ¿no? Para comérselas por el hambre que había. Esta mujer que les decía que falleció hace poco fue una sobreviviente de este sitio, de esta ciudad. Y cuando ella estaba en esta situación, por ahí les digo que era una pintora. Ella era una estudiante de 18 años cuando comenzó este sitio de la ciudad. Y uno de sus maestros de la universidad le dijo que dibujara todo lo que ella viera, ¿no? Todas las situaciones que ella se encontrara por ahí en las calles, para que quedara como un registro gráfico de lo que estaba pasando, ¿no? Para que el mundo alguna vez viera pues, el horror, ¿no? que causaba la guerra. Muchas personas escribieron diarios, ¿no? Esta mujer, esta joven en aquellos años, decidió dibujar, ¿no? Era uno de sus talentos. Ella dibujaba todo lo que veía, ¿no? Todas las situaciones que veían en la ciudad. Y bueno, ella por ahí, al terminar, ¿no? Al terminar la guerra, ella guardó por ahí sus dibujos. Ustedes saben o tienen más o menos una idea de que en aquellos años en Rusia había poca libertad, ¿no? Por el comunismo. Entonces se le prohibió mostrar estos dibujos porque se les consideraba muy pesimistas o muy crudos, muy tétricos, ¿no? Y se le prohibió mostrar estos dibujos. Por ahí ya en el año de 1991, cuando la Unión Soviética se deshace, salieron a la luz sus dibujos, ¿no? Que ella había hecho de su experiencia en el sitio. Y irónicamente, por ahí en este año fue invitada a hacer una exposición de sus obras,
que eran más o menos 80 dibujos de lo que había pasado. Eh, fue invitada a la ciudad de Berlín, ¿no? La capital, este, en ese entonces de Alemania. Fue invitada a hacer una exposición, por ahí estaban exponiéndose sus dibujos, ¿no? Ahora, si nos podemos imaginar este, lo que le dijo su maestro, ¿no? Dice, dibuja esto para que nadie se olvide algún día que esto pasó. Yo no sé cuántos de nosotros, si nosotros hubiéramos vivido una situación tal, olvidaríamos algún día lo que nos pasó. Eh, Así contándola a grosso modo suena bastante duro, ¿no? Ahora imagínense realmente vivir esos casi 2 años y medio con esta situación. No sé cuántos de nosotros podríamos ser capaces de olvidar, incluso de perdonar lo que ese ejército, con toda la intención, le hizo a esa ciudad, ¿no? Y a sus habitantes. Hace poco veía por ahí una publicación. Ustedes saben que, por ejemplo, ahorita hay una guerra, ¿no? Ahí entre Rusia y Ucrania, eh, que curiosamente en aquellos años, ¿verdad? Eran, se puede decir que el mismo país, y ahora están en guerra. Vi una publicación de una persona ucraniana que decía, Nunca voy a perdonar a Rusia por lo que le está haciendo a mi país", ¿no? Decía, nunca voy a perdonar esto. Y por ahí también expresaba, dice, ojalá y Rusia se quemara, ¿no? Toda, completa, y todos sus habitantes. Eh, y nosotros podemos decir, no, ¿verdad? Pues ¿qué culpa tienen todos los demás habitantes, ¿no? Si es un problema por ahí entre políticos. Y podríamos juzgar, ¿no? Sin embargo, nadie sabe qué se siente, ¿no? Qué siente una persona en este tipo de situaciones, ¿no? En una guerra, el rencor que puede llegar a sentir por personas que están invadiendo tu país, ¿no? Están destruyendo a tu familia, a tu gente. Eh, en una ocasión que Jesús estaba hablando por ahí con sus discípulos, Pedro por ahí, si ustedes recuerdan, le preguntó a Jesús que cuántas veces se debía de perdonar a alguien que te ofendía, ¿sí? ¿Cuántas veces debes perdonar a alguien que te ofende? Y si nosotros recordamos el contexto de esa situación, recordamos que por ahí había como una ley, ¿verdad? Hecha por los fariseos, por la gente de la élite religiosa, que decía que debíamos de perdonar hasta 3 veces, ¿no? A alguien que nos ofendiera. Incluso ese número, así como hasta se nos quedan nuestros días, ¿no? Eh, y yo me estaba acordando cuando leí esto, que por ejemplo, ahí en mi salón de clases, ¿no? Yo tengo un reglamento y casi siempre pongo el límite 3, ¿no? Por ejemplo, si tú no llevas la guitarra 3 veces, pues amerita que te reporten, que te lleven a trabajo social, pero como que ese número está ahí, ¿no? Incluso por ahí hay reglas en la escuela donde dicen que, no sé, 3 retardos equivale a una falta, ¿no? Como que ese número 3 nos gusta para marcar ciertos límites, ¿no? Como que es
el número de oportunidades que alguien mereciera nada más, ¿no? El número 3. Entonces, Pedro sabía esto y le dice a Jesús, bueno, ¿cuántas veces debemos de perdonar? Le dice, debemos de perdonar 7, ¿no? Como que ampliando el rango de oportunidades, ¿no? Que tuviera una persona para regarlo, para ofendernos. Dice, hasta 7 debemos de perdonar. Y conocemos la respuesta de Jesús, ¿no? Jesús le dice, no, no debemos de perdonar solo 7, dice, sino hasta 70 veces 7, y es algo que hemos platicado, que Jesús no se refería solamente o básicamente a un número de veces, como una regla, ¿no? Sino que Jesús quería explicar un poquito más de qué se trataba el perdón realmente, ¿no? Y entonces empieza a contarles una historia, ¿no? Sabemos que Jesús le gustaba explicar, ¿no? Sus puntos a través de historias que eh, se le facilitara más a las personas entender lo que él estaba diciendo. Entonces, vamos a leer un poquito de esta historia que él nos cuenta. Así les voy a pedir que vayamos al Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 18, Mateo 18, y les voy a comenzar a leer desde el versículo 23, ¿sí? Mateo 18, 23. Mateo 18, 23, fíjense lo que empieza a contar aquí Jesús. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Ah, empieza contando esta historia, dice que se trata de una historia de un rey, ¿no? Que quiere como ajustar cuentas, ¿no? Con algunos de sus siervos. Estos siervos, bueno, nos podemos imaginar que al escuchar la palabra siervo, nos imaginamos como que a, a un esclavo, ¿no? No sé, al señor que andaba ahí limpiando de la casa. Estos siervos realmente se referían no a un esclavo, ¿sí? Sino a un trabajador, a un funcionario, ¿sí? Imagínense que el presidente en estos tiempos manda llamar a, a- a los gobernadores de cada estado. Imagínense que algo así pasó, ¿no? Entonces, no era tanto que fuera un esclavo, un siervo de bajo rango, sino que era un funcionario importante de todos estos que quería llamar a cuentas. Entonces dice que le llevaron por ahí uno que le debía 10,000 talentos. ¿Cómo fue que este hombre llegó a deber esta cantidad de dinero? Bueno, la historia no da muchos detalles, eh, y si no da detalles, pues quiere decir que realmente no era importante ese tipo de detalles, ¿no? Sino el punto central. Sin embargo, podemos imaginarnos que al ser un funcionario público, ¿no? Una persona importante, un trabajador del rey, esa persona pudo haber, digamos, se pudo haber endeudado de dos formas, ¿no? No era que el rey le hubiera prestado dinero, ¿no? La historia nos está haciendo ver que como funcionario recibía cierto dinero para que lo administrara,
pues en la región o en el departamento que a él le tocaba atender, ¿sí? Entonces, este personaje, este siervo, seguramente hizo malos manejos, ¿sí? Eh, quizás por su ineficiencia, por su falta de capacidad, ¿sí? O con toda la intención de tomar ese dinero, ¿sí? O sea, puede haber algunas posibilidades de por qué este hombre, cuando empezaron a hacer las cuentas, ya no le cuadraba, ¿no? Lo que había invertido en los asuntos del reino y lo que le quedaba de dinero. Entonces, le quedó debiendo al rey, este, dice que me quedó debiendo 10,000 talentos, ¿no? Y eso no pasa, ¿verdad? Eso no pasa con nuestros funcionarios, ¿no? Que, que quedan en números rojos. Eso no pasa. Bueno, a Ángel le pasó. Este, ¿De dónde estaba ese dinero? Bueno, ese dinero, 10,000 talentos, quizás no nos suena mucho, o sea, no nos suena familiar. Más o menos, si hablamos, bueno, los talentos por ahí se podían medir en lo que era la plata en aquellos años. Eran aproximadamente esto que debieran 340,000 eh, kilogramos de plata. 340,000 kilos de plata era lo que debía este hombre, ¿verdad? Eh, Imagínense todo lo que se puede hacer con 340,000 kilos de plata. Eh, Haciendo por ahí algunas cuentas, en la actualidad, con el valor que tiene la plata hoy en día, es este dinero daría la suma de aproximadamente 212 millones de dólares. Imagínense esa cantidad, 212 millones de dólares. Era con lo que había salido ahí cajeado este hombre, 212 millones de dólares. Eh, si ya decir, por ejemplo, 1 millón de dólares, al menos para nosotros, es muchísimo dinero, ¿no? Imagínense 212 millones de dólares aproximadamente, que, que con este dinero por ahí alguien se dio la tarea de hacer esta cuenta que se podía pagar el salario, fíjense bien, el salario de 10,000 jornaleros, o sea, de 10,000 trabajadores durante 20 años. Imagínense que usted tiene una empresa donde tiene 10,000 trabajadores, que son muchísimos, y con este dinero que debía este hombre les podía pagar durante 20 años su salario. Entonces imagínense la cantidad de dinero que debía. Y, y, y bueno, por ahí en el versículo 25 dice, a este hombre como no pudo pagar, pues obviamente no iba a poder pagar, ¿no? Esa cantidad de dinero. Dice, ordenó su señor, o sea, el rey, dice, venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda, ¿no? Esta era una costumbre antigua, ¿no? Donde, por ejemplo, si usted debía dinero y no tenía cómo pagar, bueno, tenía que pagar así que con su vida, o sea, lo vendían como esclavo, ¿no? Y no solo usted, sino a su familia y todas sus posesiones y sus tierras, como que para compensar un poco la deuda, ¿no? Que, que podía ser muy elevada y no se tenía la posibilidad de pagarlo. Incluso un hombre que debiera dinero, una persona que debiera dinero, usted solo se podía vender como esclavo, ¿no? Decir, bueno, no tengo otra manera de pagar, entonces, pues me voy a vender como esclavo. Y esto era pues, la sentencia del rey, ¿no? Dijo, no vas a poder pagar esa cantidad de dinero, te voy a vender como esclavo a ti, a tu familia y tus posesiones.
Entonces, fíjense bien lo que dice el versículo 26. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. A veces solemos decir eso cuando debemos, ¿no? Dame chancita, ¿no? Tenme paciencia, espérame a la quincena, y te voy a pagar y lo prometemos y lo juramos, ¿verdad? Bueno, este hombre nos podemos imaginar la desesperación, dice que estaba postrado, desesperado, le dice, Señor, ten paciencia, yo te voy a pagar, yo te voy a pagar todo. Eh, Dice que el versículo 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, dice que lo soltó, le soltó, ¿y qué hizo? Y le perdonó la deuda. Aquí hay dos aspectos importantes en esta historia. Una es que aquel siervo, pues en su desesperación, se estaba hundiendo un poquito más, ¿no? Porque él estaba prometiendo que iba a pagar. Y realmente eh, la reacción del rey nos estaba diciendo que realmente este hombre no podía pagar, ¿no? O sea, ni aunque lo jurara, ni aunque hiciera ahí todo lo que hiciera, el hombre no podía pagar. Pero él de alguna manera estaba convencido de que podía pagar, ¿no? De alguna manera. Y eso es importante, ¿no? Al rato lo vamos a recordar. Este hombre pensaba que podía pagar, pero el rey al ver dice que se conmovió y le mostró misericordia. Eh, y no solamente le dio chance así como que, bueno, te voy a dar un tiempo para que me pagues. No, dice que le perdonó la deuda. ¿Por qué creen que le perdonó la deuda? Porque él sabía que no podía pagar. O sea, si le hubiera dicho, "Ah, te doy no sé, 5 años para que me pagues". Aún así, el rey sabía que era tal cantidad de dinero que este hombre no podía pagarla, así que decidió eh, perdonarle la deuda, ¿sí? Sin duda, esto hablando bien del rey, ¿no? Que vamos, le dio una oportunidad de volver a hacer las cosas bien, ¿sí? O sea, dejó la cuenta en cero, no, sin ninguna deuda. Y bueno, la historia continúa, ¿sí? Nosotros seguramente la conocemos, dice el versículo 28, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba, dice que por ahí lo tomó, imagínense que lo agarró así del cuello, dice, porque lo ahogaba, diciendo, págame lo que me debes, ¿no? Es curioso cómo se desarrolla esta historia porque parece que esto pasó inmediatamente, ¿no? O sea, que no pasó mucho tiempo al menos de que el rey le perdonó la deuda a este hombre y enseguida por ahí este personaje se encuentra algo que debemos destacar, dice a uno de sus consiervos. Esta palabra pues quería decir que era uno igual a él, seguramente era otro funcionario, ¿no? O sea, un consiervo es alguien que, vamos, que está a la par contigo. Entonces seguramente este era otro funcionario que por ahí se encontró y se acordó que le debía, dice, 100 denarios. Si nosotros comparamos estas cantidades, ¿no? 100 denarios eran, eh, por ahí, ahorita decíamos que eran, lo otro eran, este, 340,000 kilos de plata, ¿sí? Lo que debía el siervo del que estamos hablando. Y el segundo siervo, ¿sí? Dice que le debía 100 denarios, lo que equivalía a 385 gramos
de plata, ¿no? Si nosotros comparamos 385 gramos con 340.000 kilos, ¿cuál sería la diferencia? Una diferencia enorme, ¿no? Abismal de lo que le debía uno al rey y el siervo, el otro siervo. Lo que nos daba más o menos una cantidad de 300, perdón, $238. O sea, es una cantidad mucho menor, aunque quizás no sea tan poco, ¿no? Por ahí cerca de no sé, unos 5.000 pesos. Si alguien le debe, por ejemplo, a usted cerca de 5.000 pesos, pues ya no son 20 pesos, ¿no? O sea, 5.000 pesos ya es algo para nosotros. Sin embargo, si lo comparamos con 212 millones de dólares, pues no es, eso es prácticamente nada. Eh, Esos 100 denarios eran como 100 salarios mínimos, ¿no? De aquel entonces. Si ustedes se acuerdan, un denario era como el salario de una jornada laboral. Eso se menciona por ahí en otra parábola. Entonces, la cantidad de dinero que le debía este consiervo, o sea, ese otro funcionario, realmente no era mucha, pero lo que se destaca un poquito ahí es que la respuesta de este hombre fue distinta, ¿no? El versículo 29 dice, entonces su consiervo, postrándose, o sea, hizo lo mismo que él, postrándose a sus pies le rogaba diciendo, y le dice las mismas palabras, dice, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo, ¿sí? Sin duda que al ver la cantidad de dinero, seguramente era más posible, ¿sí? Que este hombre le pagara, ¿no? Eh, que lo que él le debía al rey. Y fueron exactamente las mismas palabras que él usó. Le dices, ten paciencia conmigo, dame tiempo y yo te voy a pagar todo. Toda la respuesta, ¿cuál fue? La respuesta fue, eh, mas él no quiso, dice el versículo 30, mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Lo echó en la cárcel. Dice, él no quiso, o sea, la respuesta fue distinta. El rey dice que le perdonó la deuda, le mostró misericordia, pero este funcionario, este siervo, dice que le dijo que no y lo echó a la cárcel, lo cual parece un poquito ilógico, ¿sí? Si tú quieres que alguien te pague, yo creo que lo peor que puedes hacer es meterlo a la cárcel, ¿no? De hecho, eso se hace ahí con personas que tienen deudas a veces, ¿no? Ya en un caso muy extremo, no sé, pero es bastante ilógico, ¿no? O sea, ¿cómo te va a pagar alguien que está en la cárcel? O sea, ahí no puede conseguir un buen trabajo, no te pueda pagar. Entonces, parece bastante ilógico lo que hace este siervo. Si quería que le pagaran, pues más bien debió de darle tiempo para que este personaje eh, consiguiera ese dinero, ¿no? Pero bueno, ahí vemos el contraste entre estas dos reacciones y lo que pasó a continuación, bueno, el versículo 31 dice, viendo sus consiervos, o sea, los otros funcionarios que estaban por ahí cerca, vieron lo que había pasado, dice, se entristecieron mucho, o sea, como que ellos se habían dado cuenta, sin duda que eran, al decir que se entristecieron, sin duda vieron, o sea, ellos eran conocidos, ¿no? Se podía decir, hasta amigos, compañeros de trabajo. Y al ver que este hombre, pues, había metido a la cárcel al otro, pues, dice que se entristecieron y fueron y refirieron a su señor, o sea, al rey, todo lo que había pasado, ¿sí? Esto nos dice que fue como, pues, eh,
algo que se hizo público, ¿no? O sea, no fue algo que pasó ahí en secreto, fue como un escándalo, ¿no? Que un funcionario metiera a la cárcel a otro por otra deuda. Y dice el versículo 32, entonces llamándole su señor, el rey, le dijo, siervo qué, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Y esto es importantísimo, ¿no? Dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? O sea, no, le está haciendo una pregunta, ¿no debiste hacer tú lo mismo que yo hice contigo? Dice el versículo 34, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Parece que el rey, o sea, le está pagando con la misma moneda, ¿no? Dice, bueno, tú metiste a la cárcel a, a este hombre porque te debía dinero, bueno, entonces yo voy a hacer lo mismo contigo y te voy a meter a la cárcel hasta que me pagues. ¿Cuándo le iba a pagar? Imagínense, si estando libre no podía pagarle, imagínense estando en la cárcel, pues nunca, ¿no? Básicamente lo estaba condenando a, pues a morirse, ¿no? Ahí en prisión. ¿Pero por qué? Dice, porque la invitación del rey era que, que él hiciera lo mismo que él hizo, ¿no? O sea, que tuviera misericordia con alguien que le debía muchísimo menos que la deuda que él tenía con su rey. Entonces Jesús, al terminar de contar esta historia, les dice a sus discípulos, ¿no? Les dice en el versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis, ¿cómo? Dice, de todo corazón, cada uno a sus hermanos sus ofensas. Sin duda que Pedro hubiera preferido otra respuesta, ¿no? Pedro le hubiera gustado que Jesús le dijera, sí, debes de perdonar hasta 7 veces, ¿no? O, o que le dijera, bueno, perdona a tantas veces, perdona hasta 70 veces 7. Pero Jesús no dejó la vara ahí, ¿no? En un número. Jesús lo que quería explicar era la verdadera esencia del perdón, ¿sí? Que no se basaba en un número así frío, ¿no? En un legalismo, en un, ¿cómo podríamos decir? En un acto, eh, pues, eh, así muy, muy frío, ¿no? Así, bueno, te perdono y ya, ¿no? Como palabras nada más. Dice Jesús que debemos de perdonar que de todo corazón. Y eso me viene, por ejemplo, a la mente. Hace poco, eh, por ejemplo, ahí en el fútbol, eh, estaba por ahí, había un partido de fútbol y un jugador, que parecía que no estaba jugando bien, empezó a ser abucheado por el público, ¿no? Le reclamaban, pues, que no estaba jugando bien. Entonces, por ahí, este jugador en una jugada mete un gol y cuando mete el gol, ustedes saben, los jugadores y festejan, pero este jugador hizo algo distinto, ¿no? Por ahí se acercó al público y los insultó él. Él insultó a los aficionados. Y les dijo por ahí unas majaderías. Eh, y yo creo que pocas personas ahí en el estadio se dieron cuenta
Yo creo que muy poquitas, solamente los que estaban ahí enfrente de él. Pues en la televisión por ahí llamó la atención, ¿no? Porque ustedes saben, ahí se ve todo. Y por ahí los comentaristas que estaban hablando del juego se dieron cuenta y dijeron que qué le había pasado a este jugador, ¿no? Incluso por ahí, no, no sé, él estaba molesto por la situación de que lo estaban abucheando. Incluso cuando sus compañeros fueron a festejar con él, por ahí hasta los aventó. ¿Verdad? Estaba molesto. Entonces, al día siguiente, ustedes saben, ahí los periodistas, la prensa, este, lo empezaron a bombardear con críticas, ¿no? Este jugador por haber insultado al público. Y le decían, los aficionados y los mismos periodistas le exigían que pidiera perdón. ¿Sí? O sea, queremos una disculpa, decían los periodistas la gente quiere una disculpa porque la gente de esa plaza, de ese estadio, dice, nunca te va a perdonar lo que hiciste. ¿Sí? Se caracteriza esa afición porque si alguno de esos jugadores se habla mal del equipo o de la misma afición, olvídense. Es mejor que se vaya de ese equipo y nunca vuelva, ¿no? Entonces le decían, te exigimos que pidas perdón, ¿sí? Aunque pidas perdón, pues nunca, realmente la gente nunca va a olvidar lo que hiciste, ¿sí? Y cada vez que toques el balón te van a abuchear el doble de lo que ya lo hacían. Entonces, a veces pasa algo así con nosotros, ¿sí? Cuando alguien nos ofende, con razón o sin razón, como sea, nosotros esperamos que esa persona nos pida perdón, ¿no es cierto? Que se humille y que que nos repare el daño, si es posible. Esperamos eso y aún así, aunque nos pida perdón esa persona, muchas veces nosotros, ¿qué pasa? No olvidamos, no somos capaces de, así como decía la afición, ¿va? Nunca vamos a olvidar lo que hiciste. Y siempre que se nos venga a la mente, te vamos a recordar eso. A veces somos así, ¿no? Aunque nos pida perdón la gente, cada vez que se nos viene a la mente, volvemos a recordarles a lo que nos hizo esa persona. Tú me hiciste esto aquella vez, ¿verdad? Eh, y no perdonamos, ¿no? Nunca se nos olvida, no, no que se nos olvide literalmente, ¿sí? O si tuviéramos mala memoria, sino que siempre estamos con ese malestar, ¿no? Y se lo hacemos ver a las personas, se lo hacemos ver que nos molesta lo que nos hicieron hace un año, hace 2 años, hace 10 años. Eh, no perdonamos de corazón, como decía Jesús, ¿verdad? O sea, no se trataba de perdonar 3, ni 7, ni hasta 70 veces 7. Se trataba de perdonar, ¿qué? De corazón. Eso era lo que intentaba explicarle Jesús a sus discípulos. No un número de oportunidades que una persona merece, sino el verdadero espíritu del perdón, que es perdonar, dice de corazón, y perdonar como lo hizo el rey con su sierva, ¿sí? O sea, por eso le dijo el rey, ¿no debiste tú hacer lo mismo que yo hice con la persona que te debía? Entonces, no se trataba realmente de un número determinado de perdón, sino el cómo debemos perdonar y también se trataba del por qué. ¿Cómo debemos de perdonar? Como Dios nos perdona a nosotros, ¿sí? Esa es la manera correcta. A eso nos podemos quebrar la cabeza, ¿no? Es que eh, no puedo perdonarlo o no quiero.
¿Y cómo le hago? Eh, lo primero que tenemos que hacer es recordar esta historia, ¿sí? Seguramente por ahí dice un cantante popular en una canción que él tiene, dice que perdonar es algo divino, ¿sí? Y que cometer errores es algo humano. Y tiene toda la razón. O sea, nosotros cometemos errores y para que nosotros podamos perdonar se necesita algo más que nosotros no tenemos, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos la posibilidad de acercarnos a Dios para que nos enseñe a perdonar como Él nos perdona a nosotros. Eh, ¿Y por qué debemos de recordar esta historia? Porque además de recordar que debemos de perdonar a los que nos ofenden, como Dios nos perdona, debemos de recordar el por qué. O sea, ¿por qué debo de perdonar? Porque Dios ya me perdonó a mí. ¿Okay? Entonces, debemos de recordar esos dos aspectos, ¿no? ¿Cómo debo de perdonar? Como Dios lo hizo conmigo. ¿Y por qué? Porque Dios a mí ya me perdonó. Solamente con esa razón debiera de bastarnos, ¿no? Para perdonar a nuestros semejantes, a nuestros consiervos, ¿no? A alguien que es igual a quien, a nosotros, igual de defectuoso que nosotros. Eh, hay varios detalles, ¿no? En esta historia, ¿no? Por ejemplo, eh, el hecho de que la deuda de uno era mayor que la de otro, ¿no? Y siempre se hace referencia a esto cuando hablamos de esta historia, que pues lo mucho que alguien nos pueda ofender nunca se va a comparar a todo lo que yo ofendo a Dios, ¿no? Porque si alguien me ofende, eh, seguramente va a ser menor cantidad e intensidad que todo lo que yo ofendió a Dios que a lo largo de toda mi vida. Y también eso, ¿no? O sea, de que estos dos personajes realmente eran iguales, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de perdón, debemos de recordar que así como, como alguien nos puede ofender, nosotros ofendemos que también a los demás, o sea, somos iguales en ese sentido. Somos deudores, eh, somos deudores entre nosotros, ¿no? Que nos ofendemos mutuamente y que ofendemos a Dios también los dos. También es importante destacar cómo cuando alguien nos ofende, como este siervo tenía este deudor, ni siquiera le damos mucha posibilidad a veces de, de perdonarlo, ¿no? Como decíamos ahorita, parecía ilógico que este personaje mandara a la cárcel a alguien que le debía dinero. Entonces, ¿cómo le iba a pagar si estaba en la cárcel? No había manera. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo, ¿no? O sea, ni siquiera le damos a alguien la posibilidad de, del perdón, ¿no? Nos pida perdón, ¿no? O sea, ni siquiera decimos, no, no lo quiero perdonar y ahí se acabó, ¿no? O sea, no quiero perdonarlo. Eh, esta historia, bueno, tampoco es que, por ahí dice Elena de White, que tampoco es que esta historia nos dé como permiso de ser descuidados en, en nuestras deudas, ¿verdad? Porque podemos pensar, bueno, si yo le debo algo a alguien,
pues que me perdone, ¿no? Si no, Dios no lo va a perdonar. ¿Verdad? Podemos decir, si yo le debo, no sé, dinero a mi tío, a mi tía, yo puedo decir, no, pues que me perdone, ¿no? Pues, tiene que ser como Jesús, que me perdone la deuda, así como actuando de una manera muy indolente, ¿no? Entonces dice Elena de White que no es lo que está queriendo decir esta parábola. Ah, acordemos que en todo debe existir el equilibrio, ¿no? Y Dios también en su palabra nos llama a que si hacemos promesas, hacemos votos, ¿qué debemos de hacer? Cumplirlos, ¿no? Entonces, si yo tengo deudas, obviamente me voy a esforzar para pagarlas. Eso nada más ahí como un comentario, ¿no? Porque nos podemos ir por otro lado. Eh, ¿Se acuerdan de, de la mujer que hablábamos al principio? Bueno, nos quedamos en que esa mujer fue invitada a la ciudad de Berlín, por allá en los años 90, a hacer una exposición de sus dibujos, ¿no? De su experiencia en la guerra, en el sitio de su ciudad. Entonces, ahí en plena exposición había algunos veteranos militares alemanes que habían estado en la guerra, ahí en el sitio de esa ciudad. Había soldados alemanes, oficiales alemanes que habían estado del otro lado, ¿no? Del sitio, o sea, de los que estaban ahí cercando la ciudad. Entonces, esta mujer, Elena, tuvo la oportunidad de conocerlos, ¿sí? Dice que se acercaron a ella y empezaron a ver los dibujos y le preguntaban acerca de lo que ella vivió ahí, ¿no? Se sentía un ambiente así como pues, tenso después de tantos años, porque ella sabía que esos soldados pues, habían estado del otro lado, ¿no? Mientras ellos estaban sufriendo todo lo que ya dijimos, aquellos soldados sabían, ¿no? Perfectamente qué estaba pasando en la ciudad y, y lo permitieron, ¿verdad? Entonces dice que de pronto en aquella exposición se detuvieron aquellos hombres y, y dice que uno de ellos dio un paso al frente, ¿no? Y por ahí dice que varios ahí con los ojos ahí medio llorosos, ¿no? De ver aquellos dibujos que esta mujer había hecho. Le dijeron, queremos pedirte perdón, a nombre de todos nosotros por lo que hicimos, dice. Porque, dice, le dijo esas palabras, no era necesario hacer eso. O sea, desde el punto de vista militar, obviamente en la guerra hay muchas cosas que no están bien, ¿no? Pero dice, desde el punto de vista militar, no era necesario hacer lo que hicimos con ustedes, le dijo. Entonces, queremos que nos perdones. Aquella mujer dice que estuvo, mientras este soldado le pedía perdón, se le venían a la mente muchas imágenes, ¿no? De lo que ella había vivido. Y le contestó lo siguiente de manera muy interesante, ¿no? Para todos nosotros, como una gran lección, ¿no? Fíjense lo que le contestó. Dice, mm, la guerra es terrible, ¿sí? O sea, comenzó diciendo que pues todo lo que pasa en una guerra es malo, es terrible, ¿no? No solamente lo que ellos vivieron, sino todo lo que viven las personas en la guerra, los mismos soldados. Dice, pero mi lucha es contra el fascismo, no contra el pueblo alemán.
Y el fascismo existe en todos nosotros. Bueno, el fascismo era, o sea, esa ideología que tenían los nazis, ¿no? Esa manera de ver el mundo, esa manera de gobernar, ahí extremista, ¿no? Entonces ella le dice, bueno, todo lo que pasa en una guerra es terrible. Dice, pero, o sea, lo que yo intenté, reflejar, ¿no? En los dibujos, era, dice, o sea, mi lucha era contra el fascismo, no contra tal persona, contra Alemania o contra un soldado en específico, ¿no? Dice, mi lucha es contra el fascismo, contra esa ideología, pues que llevó, ¿no?, al mundo a esta guerra. Y algo bien interesante que le dicen, y el fascismo existe en todos nosotros. ¿Qué le quiso decir a estos hombres? Que, pues, que la maldad, ¿no? Existe ¿dónde? En todos, ¿no? O sea, que todos en algún momento de nuestra vida, ofendemos a alguien, que en algún momento de nuestra vida, permitimos que ese mal que hay en nosotros, dañe a los demás, ¿no? Quizás a veces a menor escala o a mayor escala, pero siempre, este, el mal que habita en nosotros daña a los demás, ¿no? Entonces, me pareció muy importante, ¿no? Cómo esta mujer le contestó, ¿no? No le dijo simplemente, bueno, sí, está bien, lo perdono, no se preocupe, ¿no? Como a lo mejor un formalismo nomás para no hacer más incómodo ahí el asunto, sino que le dio una respuesta que sin duda, nos deja una lección, ¿no? Y si lo trasladamos, por ejemplo, al sentido espiritual, eh, pasa lo mismo con nosotros, ¿verdad? Cuando alguien, nos ofende, debemos de pensar lo que pensó esta mujer, ¿no? O sea, ella dijo en la guerra, este, todo es terrible. Y nosotros podemos pensar que en este mundo, que es imperfecto, la mayoría de las cosas que pasan, pues son malas aquí, ¿no? O sea, nuestras relaciones pueden llegar a ser malas porque estamos en un mundo que imperfecto. Eh, y nuestra lucha, nuestra versión no debe ser con qué, con una persona específica, sino con el pecado. O sea, ella decía contra el fascismo, contra esa ideología que causó el mal. Y nosotros también deberíamos de pensar eso, ¿no? Cuando alguien nos ofende, no deberíamos de pensar exactamente en la persona, sino en qué, en el pecado, ¿no? O sea, en la maldad, que hay dentro de nosotros, que nos hace ofender a las personas, ¿verdad? Que nos hace herir a Dios, ¿no?, directamente. Entonces, eh, debemos, ahora sí como dicen las escrituras, ¿no? O sea, que Dios, ama, ama al pecador, pero que aborrece el pecado. Ese debería ser nuestro sentir también, ¿no? Cuando alguien nos ofende, deberíamos de ver realmente lo que hay detrás de escenas, ¿no? O sea, deberíamos de ver el mal, ¿no?, que domina a las personas, que hace que todos nos ofendamos, ¿no?, unos a otros. Y, y dice esta mujer, dice, el fascismo existe en todos nosotros. Quiere decir que todos somos que iguales, como aquellos consiervos. Quizás uno debía más y otro debía menos, pero al final, ¿qué pasa? Los dos eran deudores, ¿no? Y por ahí hay otra parábola que Jesús contó, ¿no?, acerca de dos deudores
que uno debía mucho y uno debía menos, pero su Señor los perdonó a los dos. Dice. Entonces dice, les hace una pregunta por ahí, les dice, ¿quién es el siervo que es más amado? ¿El que debía mucho o el que debía menos? Y por ahí le responden a Jesús, dice, pues yo creo que el que debía más, ¿no? Y Jesús le dijo, estás en lo correcto, ¿sí? Entonces, debemos de pensar también eso, ¿no? Que si nosotros le debemos tanto a Dios, quiere decir que Él nos ama muchísimo, ¿no? Cuando nos perdona. Y con ese mismo amor, debemos de perdonar a quien, aquel que nos debe poquito, ¿verdad? Aquel que nos ha ofendido, pero no en la cantidad en que nosotros hemos ofendido a Dios, ¿no? Dice las escrituras también, de gracia recibiste, o sea, por gracia eres perdonado, dice, dad de gracia, o sea, tú también que haz lo mismo con los demás. Trata a otros como Dios te ha tratado. Entonces, vamos a concluir con este texto que leímos al principio para llevárnoslo en nuestra mente, ¿no? Esta es la recomendación de Dios para nuestras vidas. Está en Colosenses 3:13. Vamos a ver, Colosenses 3:13. Dice Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Que Dios nos bendiga.